Bien, entonces vamos a abordar el tema primero central, que es discutir qué es un problema, ¿no? Y luego vamos a entrar en algunas consideraciones sobre qué es un problema rural y luego vamos a ir desarrollando algunas perspectivas de estudio en torno a este asunto, pero haciendo un énfasis muy especial en Latinoamérica y en Colombia, que es el tema central pues, que nos sigue ocupando en estos cursillos. Bueno, bueno, curiosamente la expresión problema es una expresión directamente del griego que es problema, o sea, la expresión existe en griego, y es importante pues saber, ¿no?, un poco sobre sus raíces etimológicas, ¿no? La expresión pro como tú, pues, y varios del cursillo saben, ¿no? Pues es una partícula, una expresión que quiere decir delante, quiere decir primero, y la expresión blema que proviene de otra expresión griega que es balein, y quiere decir arrojar con fuerza, poner adelante algo, etcétera, etcétera. Bueno, en general, esto se puede interpretar como barrera, defensa, o en una expresión un poco más del lenguaje cotidiano, es algo así como poner delante un obstáculo, ¿no? En términos generales, un problema. Un problema es un obstáculo, es una barrera que en general crea la acción humana y que puede ser resuelto de muchas maneras, ¿no? O que puede ser evadido incluso, ¿no? Puede ser considerado como un asunto que no tiene solución, puede ser considerado un asunto que sí tiene una solución correcta, puede ser visto también como un falso problema y evadirse, ¿no? Es un obstáculo que yo puedo evadir también. Eh, bueno, tiene también una solución ideal. Casi siempre cuando uno enuncia un problema es porque ya tiene uno en miras una solución. Es decir, es porque no se ajusta a una suerte de modelo ideal de lo que uno tiene frente a la realidad, ¿no? Es decir, el problema ya tiene esbozada de manera intuitiva las soluciones ideales, ¿no? O la solución ideal. Eso es una consideración, incluyendo incluso una manera de hacerle de hacerle el quite al problema, ¿no? Que puede ser una cuasi solución o una solución retórica que también se puede ver de esa forma, ¿no? Los problemas cambian, ¿no? La manera de abordar los problemas, estos obstáculos, cambia según las perspectivas. Eh, si es una perspectiva moral, si es una perspectiva ética, política, ideológica, religiosa, bueno, económica, incluso filosófica. Desde esas perspectivas uno va construyendo los problemas o se va enfrentando a estos obstáculos. La mayoría de las ocasiones los problemas que tienen que ver con lo rural, aquí en este caso en particular, son problemas que contienen perspectivas anidadas. O sea, al mismo tiempo son problemas morales, son problemas políticos, son problemas éticos, son problemas religiosos, problemas económicos. Bueno, es decir, hay una suerte de interseccionalidad, es decir, se intersectan muchas perspectivas de consideración de un problema. Eso un poco lo vamos a ver ahorita más adelante, eh, con el fin de que se despejen algunas dudas. Bueno, otro asunto clave que es muy difícil de definir y sobre el cual pues también han corrido ríos de tinta es la definición de lo rural. Lo rural es un asunto bastante problemático. ¿Por qué? Porque en principio uno podría distinguir como algo que no es urbano y no es suburbano, por ejemplo. Pero hay fenómenos rurales o espacios rurales que se intersectan con lo urbano o que se intersectan incluso con lo suburbano. Incluso dentro de lo propio urbano uno puede ver en los vacíos urbanos donde se practica agricultura urbana, uno puede ver expresiones de lo rural. Y en las partes suburbanas, en las de transición entre lo urbano y lo rural, uno puede empezar a percibir también un mosaico heterogéneo donde hay fenómenos rurales más nítidos, ¿no? Que fenómenos de densificación urbana, etcétera, etcétera. No es fácil, no es fácil considerarlo así. E incluso cuando uno ve centros poblados dispersos en distintos lugares de lo rural,
tiende uno a pensar pues, de que estos centros poblados, a pesar de tener baja presión demográfica o baja densificación urbana, pues pertenecen más bien a suelos urbanos y no los considera uno rurales. Incluso selvas, bosques, desiertos o zonas semidesérticas, el océano, por ejemplo, el océano, las zonas costeras, el océano, etcétera, etcétera, son territorios marítimos, territorios costeros, que uno en principio debería considerar como lugares rurales, ¿no? Lugares donde se desarrolla una actividad que tiene que ver con explotación, ¿no? Sostenible o insostenible, como lo quieran ver, de bienes o recursos de la naturaleza, ¿no? Como lo quieran ver. Entonces, no es fácil aproximarse a una definición de lo rural. Incluso hay una perspectiva también que problematiza este asunto aún más, bueno, y es qué pasa con las zonas mineras, las zonas de explotación de minas a cielo abierto, por ejemplo, qué pasa con las zonas de minería artesanal o qué pasa con estos lugares que están fuertemente industrializados a través de empresas de explotación agrícola, agroindustrias, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa con esas zonas mineras, agroindustriales y demás? ¿Las consideramos rural o no? Los distritos agroindustriales o los distritos mineros, los distritos de explotación petrolífera o gasífera, etcétera, etcétera. Al respecto también hay un debate, ¿no? Abierto y que aquí, bueno, desde nuestra perspectiva vamos a considerarlo como un lugar o lugares rurales, ¿no? Hay antropólogos que se alinean más bien en una concepción de lo rural que tiene que ver con una especie de definición que construye el sentido del lugar, ¿no? Es decir, lo rural es sencillamente aquel lugar donde los hábitos artesanales, campesinos, se expresan, ¿no? Se expresan y puede ser en una zona urbana, en una zona suburbana, en un territorio costero, etcétera, etcétera. Eso deberían considerarse lugares rurales. Bueno, entonces, dependiendo de la perspectiva, ¿no? Uno va a encontrar definiciones sobre lo rural que desde la geografía, la antropología, la psicología, incluso la psicología del lugar, la sociología, las ciencias políticas, la economía, hacen aproximaciones a este fenómeno de lo rural. Yo aquí le estoy a usted proponiendo es una definición en la perspectiva geográfica en general o geohistórica, ¿no? Que nos permite tener una visión omniabarcante, ¿no? Una visión general, global, sobre cualquier fenómeno que no urbano, ¿no? No urbano o estrictamente no urbano, donde se podría expresar lo rural, ¿no? Eso es en términos general, incluyendo los territorios costeros, oceánicos incluso, ¿no? Pues deberían considerarse de esa forma. Es decir, es todo aquello que se opone al fenómeno urbano, urbano, desarrollo urbano o del hecho urbano, ¿no? Donde incluso el espacio urbano puede tener bolsones de desarrollos agrícolas, ¿no? De desarrollos rurales dentro de la propia zona urbana. Pero son bolsones, ¿bien? Eso es en términos generales lo que por ahora podemos ir avanzando en el tema de una definición de lo rural. Bueno, ahora bien, un problema rural, cuando se trata de enfrentar, no evadir, sino cuando trata de estudiarse, de abordarse, ¿no? De intervenirse, bueno, como ya anticipamos, hablamos de que siempre de alguna forma intuye previamente una solución ideal, ¿no? Intuye un camino de solución ideal, para decirlo más precisamente. Y ese camino hacia una solución ideal en realidad nos está enviando una serie de mensajes sobre un modelo de bienestar o un modelo de felicidad. Es decir, cuando uno habla de un problema rural, uno en realidad lo que está haciendo es formular previamente una solución modélica, una solución utópica que se inscribe en un proyecto de bienestar o en una noción de felicidad previa. Es decir, eso es
un asunto que muchas veces se pierde de vista y muchos de los esfuerzos que tenemos que hacer, por ejemplo, cuando hacemos investigaciones o cuando investigamos sobre este asunto es tratar de entender los múltiples modelos de desarrollo o de bienestar o de felicidad que hay detrás a la hora de formular un problema en general y en particular un problema rural. Bien, otro asunto clave que hay que considerar aquí es que los problemas rurales no se abordan en general, no se abordan hoy en el mundo contemporáneo, sino es a través de la política. Es decir, el instrumento fundamental que interviene en un problema rural es aquí la política, entendiendo aquí la política como una institución que administra o ejerce el poder, ¿no? El poder, como usted, bueno, y en general, lo hemos visto en otros momentos, el poder es un ejercicio que al mismo tiempo que se acumula, se va construyendo, se va consolidando, se va renegociando, etcétera, etcétera, con distintos actores. Es el producto de unas negociaciones muy complejas donde incluso la violencia está presente, ¿no? Conculcar derechos, concertar o hacer acuerdos, hacer consensos temporales y otro tipo de fenómenos muy conflictivos están detrás de la configuración de las instituciones que finalmente dan lugar a la política, ¿no? Eso, es decir, esto es una cosa que parece más o menos inane o obvia, pero en realidad es muy de fondo, ¿no? Cuando las cosas no se intervienen bien, según el modelo ideal que uno tiene de felicidad o de bienestar o de desarrollo, cuando las cosas no se intervienen bien, efectivamente es porque hay instituciones políticas que no crean las condiciones para que eso sea posible, ¿no? Una de las maneras clásicas y por demás retóricas de asumir el ejercicio del poder y que se presenta y que se presenta como una solución definitiva a los problemas son las políticas públicas. Pero las políticas públicas son en realidad un complejo de negociaciones, ¿no? Que tienen unas agendas ocultas y que muchas veces no se publican, no se conocen, no se pueden entender, no se pueden ver, etcétera, etcétera. Y lo que nos está diciendo es uno de los tantos instrumentos de formular acciones o programas de solución aparentemente consistentes, muy sensibles con las realidades rurales, pero que efectivamente no deja de ser un gran edificio retórico o un gran edificio de buenas intenciones con consecuencias muy reformistas sobre lo que está sucediendo. En general, las políticas públicas son, hoy en el mundo contemporáneo, son las herramientas predilectas de los poderes establecidos, de las grandes instituciones que se encargan de intervenir en los asuntos rurales, y que envían un mensaje de seguridad, de sistematicidad, de seriedad, rigurosidad a la hora de intervenir los problemas, pero en realidad las políticas públicas en Latinoamérica especialmente o en Colombia son grandes ejercicios retóricos y eso es clave también que aquí se tenga que considerar. Bueno, ahora, toda formulación de un problema, ¿no? En función de unos modelos de bienestar o de felicidad de fondo y que se interviene a través de la política o de instituciones que ejercen el poder, se encuadran en distintos regímenes. Es decir, la manera de ejercer la política no es una especie de esfera ideal donde unos actores negocian y producen resultados según sus fines, sino que está envuelto por un régimen de poder. Es decir, y esos regímenes de poder son distintos. Un régimen de poder liberal es distinto a uno indigenista, o es distinto a uno socialista, o es distinto a uno de vocación campesinista. Es decir, en lo que tiene que ver con lo rural, los regímenes de poder están triturando permanentemente la manera de hacer política, están regulando la manera de hacer política. Le están poniendo unos propósitos muy concretos, muy definidos,
y uno muchas veces no alcanza a percibir lo que hay detrás. Pero hay, por supuesto, otros regímenes de poder, ¿no? Pero los liberales son los estrictamente vinculados con el capitalismo, ¿no? Para ponerlo así, sobre todo con un capitalismo propietarista que consagra la propiedad privada como elemento central de la organización social. Los socialistas ya intervienen en la economía, consideran que la propiedad en general debe tener regulaciones o límites, que deben hacerse importantes políticas progresivas fiscales, es decir, cobro de impuestos a distintos ingresos, haciendo un énfasis especial en tarifas altas para aquellos que tienen ingresos altos, etcétera, o patrimonios grandes o grandes fortunas. Los enfoques indigenistas, estos regímenes de poder indigenistas y campesinistas, tienen unas agendas muy regionales, procuran dejar bolsones para territorios colectivos de explotación colectiva, en la mayoría de los casos, no en todos, y eso pues se expresa claramente en las agendas, por ejemplo, campesinistas de Colombia, eso se ve claramente. Por ejemplo, la plataforma como ANSORG es una plataforma que promueve la consolidación de reservas campesinas en distintos lugares del país, que está asesorando permanentemente nuevas zonas de reserva campesina, o trata de hacerlo. Bueno, y allí estas zonas de reserva campesina consagran no solamente una especie de congelamiento de la posibilidad de acumular tierras, sino que también consagra la posibilidad de territorios de explotación colectiva o de usos colectivos. Y los indigenistas, los programas indigenistas, pues que tienen como propósito sustancial expandir sus resguardos, ubicar cabildos para instalar nuevos resguardos, que ya son territorialidades reconocidas por el Estado central, y que además de las típicas adjudicaciones que se dan para posesiones familiares, tiene también importantes territorios colectivos en distintos lugares del país. Bueno, en el Cauca hay varios ejemplos al respecto. Esto, por supuesto, se puede replicar en Ecuador, en Bolivia, en distintos lugares de Latinoamérica. Se presentan estos regímenes de poder de vocación indigenista y campesinista, y que persiguen más o menos este esquema general de intervención sobre los territorios. Y claro, y que tienen unas nociones de bienestar o unas nociones de felicidad previas, ¿no? Distintas, y cada vez que formulan un problema, ¿no? Eso es en términos generales lo que es importante rescatar o recalcar acá. Bueno, a ver, antes de entrar en otras consideraciones, es importante que veamos qué es un modelo de bienestar, de felicidad, o un modelo de vida buena, porque esto es un asunto que también se pierde de vista y que obviamente adquiere mucho peso en estos estudios. Básicamente nosotros tenemos los siguientes modelos de vida hoy reverberando en la vida social latinoamericana. El típico euro norteamericano, ¿no? que implica altos ingresos, que implica una serie de bienes de consumo o bienes de confort más o menos definidos, ¿no? que implica no solamente residencia urbana, sino también segunda residencia para recreación o para fines de semana, que implica unos niveles de escolarización, que implica unos estilos de vida típicos, unas formas de consumo, ¿no? vinculados a los centros comerciales, vinculados a formas de ocio, muy pasivas, muy improductivas, bueno, etcétera, etcétera. Y hay modelos, ¿no? que tienen que ver con modelos de bienestar o modelos de vida buena, que tienen que ver con el ecosocialismo, son proyectos de vida buena inspirados en el marxismo ecologizado, ¿no? que también pues, han venido adquiriendo mucha fuerza en algunos lugares de Estados Unidos, de Europa, ¿no? incluso en la China, pues que le pone límites al crecimiento económico, propone una gran transición del capitalismo al socialismo, propone como fundamental o agenda central no solamente la superación de la pobreza, sino una relación armónica y sostenible con la naturaleza, etcétera, etcétera. Los modelos de bienestar que tienen que ver con el buen vivir, que eso tiene varias expresiones en Ecuador, incluso en Colombia, bueno, tiene en Bolivia, tiene distintas expresiones,
eh, y que a la fecha no es fácil definir, ¿no? Eso tiene, ahora más adelante voy a tratar de esbozar algunas cosas. El modelo, es decir, los modelos de buen vivir no se pueden confundir, no coinciden exactamente, por ejemplo, con los modelos ecosocialistas de vida buena, sino que tienen unas particularidades propias en la medida en que están incrustados en las cosmovisiones propias de los pueblos indígenas, ¿no? Que, que, que en cada uno de sus momentos está defendiendo o está haciendo explícito cuando hablan de su modelo de vida buena. Hay otra tendencia, ¿no? Otro modelo de bienestar que ha venido en los sustratos, ¿no? Políticos e ideológicos, etcétera, etcétera, cuando hablamos de estos asuntos, que es la ecología profunda. Big Ecology, con muchos autores, ¿no? Desde Ness, Arnold Ness, hasta Peter Singer, bueno, y otros autores muy importantes, bueno, propone un modelo de vida buena, ¿no? De altos estándares ambientales, con una renuncia total, ¿no? Al consumo de carne, etcétera, etcétera, ¿no? El veganismo, el vegetarianismo están allí al orden del día, dietas incluso hasta el regreso al paleolítico, todo ese tipo de cosas se van proponiendo en Deep Ecology y que están sugiriendo otra forma de vida buena. Se ha fusionado por ejemplo, con el pachamamismo, con la New Age, se ha fusionado con el budismo zen, es decir, esto con el taoísmo, etc. Este tipo de fusiones están muy articuladas al proyecto de ecología profunda, ¿no? O de Deep Ecology. Y también viene, ¿no? Sugiriendo un modelo de vida buena, ¿no? Entonces, en general, son estos grandes 4 modelos que ustedes pueden empezar a percibir, pues, que están en el día a día, en distintas narrativas ideológicas sobre la ruralidad, sobre los problemas rurales, etcétera, etcétera. La neoruralidad, que es un asunto no es nuevo, desde los 60 se viene presentando, que más o menos podemos resumir como un regreso de los urbanos al campo, con una dotación, por ejemplo, de capitales sociales, cognitivos, bueno, como le quieran llamar, importantes, que regresan al campo y que tratan de llevar allí una vida a la usanza, ¿no? Del campesino tradicional, pero que obviamente no lo es, y que hacen emprendimientos distintos, como por ejemplo artesanías, como por ejemplo turismo ecológico, centros de aprendizaje, centros de experimentación agroecológicos, es decir, se integran a la vida rural en una perspectiva alternativa a los desarrollos rurales tradicionales, ¿no? Pero también alternativos a las formas de desarrollo típicas de la vida urbana, ¿no? Allá hay, es decir, desde neo-hippies en Estados Unidos hasta los famosos neorurales franceses, es decir, hay mucho material, ¿no? Y estos neorurales también han penetrado en distintas zonas o entornos rurales de las ciudades latinoamericanas, ¿no? Y vienen también haciendo una presencia interesante, ¿no? Que hay que considerar. Bueno. Ahora, estos modelos de bienestar, en la perspectiva, por ejemplo, de Masniff, están más o menos regulados por 2 grandes variables, ¿no? Una que son las necesidades y otra que son los satisfactores. Las necesidades, pues como alimentación, vestido, techo, salud, movilidad, afecto, socialidad, bueno, participación, etcétera, etcétera, son necesidades que se consideran universales, que se consideran finitas, que lo único que cambia es la manera de satisfacerlas o la intensidad con la cual se satisfacen, etcétera, etcétera. Y los satisfactores es que hacen diferencia con las dietas o las tradiciones alimentarias, los estilos de vestir, los servicios, con los servicios sanitarios, los caminos, por ejemplo, públicos, es decir, los medios de transporte, los bienes de confort, el modelo de familia nuclear o los modelos de familias en general, las formas de organizarse como la acción comunal, bueno. Todo ese tipo de satisfactores son medios materiales o materiales y espirituales, por decirlo rápidamente, que se van conjugando y van dando
solución o salidas a las demandas o necesidades finitas, ¿no?, de cualquier ser humano. Este modelo nos permite entender, en términos generales, las distintas formas de satisfacción de las necesidades en cada uno de los modelos precitados. Ahora, las necesidades y los satisfactores que están al otro lado necesitan un gozne, es decir, debe haber una articulación, una manera de poder satisfacerlos, ¿no? Es decir, no todo el tiempo las necesidades tienen satisfactores a la mano, sino que se requiere una articulación. Esos satisfactores se realizan, ¿no? Realizan esas demandas o necesidades de cualquier individuo a través del mercado del trabajo, porque el mercado del trabajo ofrece ingresos, a través de los trueques, que es otra forma, ¿no? El intercambio de mano en la zona rural, ¿no? Yo un día voy y trabajo, otro día viene la persona de allí y ayuda en las actividades de una unidad productiva, por ejemplo, una minga, un convite o una junta de trabajo, es decir, son formas, ¿no? Son formas de satisfacer las demandas o las necesidades de una persona o de una comunidad. Incluso las propias dotaciones del Estado, los subsidios que aporta el Estado, o sea, todas aquellas instituciones estatales, más o menos, formulado así a hoy, ¿no?, que pueden garantizar el acceso a unos bienes, ¿no?, a unos bienes o dotaciones públicas, nos permiten satisfacer, ¿no?, de unas maneras particulares nuestras necesidades finitas, ¿no? Y por supuesto los bienes comunes que se supone que están bajo vigilancia estatal, o regulados por distintas instituciones o normas, normas que protege el Estado y que actualiza el Estado permanentemente. Bueno, garantizan los bienes comunes y estos bienes comunes también nos permiten acceder a la satisfacción de unas necesidades finitas. Bueno, esto es en términos generales el funcionamiento, ¿no?, de los modelos de bienestar o de los modelos de vida buena y cómo estos se ponen en marcha, ¿no?, con un enfoque especial aquí en Latinoamérica. Bueno, a ver, otro asunto clave es los famosos modelos de desarrollo rural, ¿no? Es decir, aquí esto va a ser un asunto que se va a discutir de fondo durante distintos cursillos, porque, bueno, tiene que ver con la almendra o con el centro, ¿no?, de los estudios de maestría, por ejemplo, en desarrollo rural. Bueno, aquí lo que primero que pues, hay que considerar es que, bueno, también hay muchos autores que han trabajado este asunto, ¿no?, desde las discusiones clásicas que inició Weber, por ejemplo, pasando por Chayanov, Chanin, Armando Bartra, etcétera, etcétera, y estudios más contemporáneos, ¿no?, que se tienen incluso por intelectuales colombianos como Pachón, como Vélez, etcétera, o mexicanos como Víctor Toledo. Bueno, en general están criticando, ¿no? Están criticando, pues por supuesto, desde distintas perspectivas el asunto de los problemas rurales, ¿no? Vamos a tratar de ver las distintas perspectivas, ¿no?, sobre todo críticas, ¿no? En este sentido, vamos a tratar de emplear los estudios de Toledo, de Víctor Toledo, los estudios de Silva, o los estudios del propio Bartra, sobre este asunto del desarrollo rural. Bueno, en general, el desarrollo rural es el capitalismo agrario, o sea, es el modelo llevado a nivel de política pública del capitalismo agrario, ¿no? Es decir, el capitalismo entendido como una interacción de agentes capitalistas que inciden en el Estado, ¿no?, o que inciden en el poder estatal y que de alguna manera instan mediante negociaciones muy complejas a desarrollar o a diseñar o confeccionar una política de desarrollo rural. Y esta política de desarrollo rural se le imprime una necesidad, ¿no?, imperiosa, y es que debe llevar a cabo un capitalismo agrario, ¿no? El capitalismo agrario, visto de esta manera, ¿no?, corresponde típicamente a los modelos de desarrollo rural euronorteamericanos, ¿no? El modelo o sea, el modelo de las granjas, el modelo del parque agroindustrial, el modelo del latifundio mecanizado, de las grandes adecuaciones de tierras. Todo ese tipo de intervenciones se inscriben en este modelo de desarrollo rural
y que por supuesto encuentran su soporte tecnológico o técnico-científico y biotecnológico, para resumirlo, en la famosa Revolución Verde, que como ustedes saben bien, desde los años 50 está triturando las formas de vida y de producción campesinas o las formas de producción indígenas en distintos lugares del planeta. Bien, en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, lo que se percibe en los últimos 60, 70 años es que esta gran política pública de desarrollo rural lo que ha hecho es modular un poco, poner a tono de realidades territoriales distintas latinoamericanas este modelo de desarrollo rural euro-norteamericano, ¿no? En general lo que ha tratado de hacer, sobre todo tratando de hacer algunas hibridaciones, ¿no? Considerando enfoques más o menos diferenciados en poblaciones tradicionales campesinas, poblaciones campesinas modernizadas, para ponerlo entre comillas, poblaciones indígenas o poblaciones afro, o poblaciones que hacen pesca artesanal, o poblaciones que hacen pesca costera, etcétera, etcétera. Tratan de hacerle modulaciones, pero en el fondo hay el propósito, ¿no? De más es más, es decir, hay que producir más porque hay que producir más, ¿no? Hay que consumir más porque hay que consumir más. Es decir, esa noria infinita del desarrollo rural, que tiene ese espíritu capitalista agrarista muy fuerte, de capitalismo agrario, perdón, muy fuerte, y que siempre está detrás, ¿no? Bueno, en resumen, hay un modelo de calidad de vida dictado directamente por los modelos de vida buena euro-norteamericanos, sumado a un crecimiento sin límites, a un crecimiento indefinido de la producción en el campo, ¿no? O de la producción económica de los ecosistemas agrarios o de los agrosistemas. Bueno, eso es más o menos, en resumen, lo que persiguen estas ideas, ¿no? Que se condensan en una política pública de desarrollo rural. Tiene varios nombres, es decir, estas políticas públicas se han articulado alrededor de unos núcleos, ¿no? Que los podemos distinguir rápidamente en Latinoamérica hoy. Una, pues, que es la Revolución Verde, ya no se enuncia así, ¿no? Eufemísticamente se llama de otras maneras, pero así se enunció primero como Revolución Verde. Inputs enormes de materia de energía sobre los agrosistemas. Bueno, todo esto hace relación, ¿no? Con este asunto de la Revolución Verde. Luego se podía ver como los megaproyectos o los grandes proyectos de adecuación de tierras, ¿no? Que eso se vio en la India, bueno, se vio en Brasil, ¿no? Adecuación de tierras, es decir, mejoramiento masivo de suelos, irrigación masiva de latifundios, etc. Construcción de grandes infraestructuras en general para adecuar las tierras agrícolas. También se conocieron programas articulados alrededor de una idea de desarrollo rural integral. En Colombia tuvimos expresiones, ¿no? Incluso DRI, ¿no? Quería decir eso, desarrollo rural integral, que fueron programas que incluso muy queridos hoy por los campesinos en distintos lugares de Colombia, ¿no? Porque vieron que sí logró impactar muchas realidades locales, rurales. Otro un poco más reciente es el desarrollo rural con enfoque territorial, y otros que tienen que ver hoy con la explotación del ecoturismo y el biocomercio, que a veces se confunde con la idea de bioeconomía, ¿no? Que tiene que ver con avistamiento de aves, con recreación pasiva o contemplativa en los bosques, en las selvas, frente a paisajes, etcétera, etcétera. Y la explotación o producción controlada, ¿no? De especies silvestres o de especies exóticas, ¿no? Mariposas, de orquídeas, etcétera, etcétera, que según esta perspectiva, el desarrollo rural es una oportunidad, ¿no? de negocio muy importante, que debería explotarse en distintos lugares de la cuenca amazónica, por ejemplo, ¿no? En distintos países que hacen parte de la cuenca amazónica y que no se ha aprovechado, etcétera, etcétera. Bueno, esto es en términos generales lo que nos dicen estas políticas públicas en torno al desarrollo rural, articulados
más o menos alrededor de esos ejes o de esas ideas. Bien, el desarrollo, a ver, el desarrollo puede ser visto de otras maneras, no solamente como las que acabo de enunciar, ¿no? Que son tipos de desarrollo hegemónicos o tipos de desarrollo eh, que están muy alineados con el capitalismo agrario. Y es efectivamente distintas formas de desarrollo. Veamos, es decir, incluso antidesarrollo o contradesarrollo. Desarrollo mismo, la expresión misma es interesante aquí mencionarlo. Viene de una serie de partículas latinas, ¿no? De expresiones latinas que en términos generales significa, bueno, dis en rótulos, que quiere decir algo así como extender algo que estaba enrollado, ¿no? Extender, ¿no? Lo que estaba envuelto o enrollado. Esa efectivamente es una noción que quiere decir incrementar, que quiere decir incluso eficiencia, que quiere decir rendimiento. O sea, en sí misma la expresión desarrollo, que es desenrollar, está diciéndonos que desarrollo implica crecimiento, ¿no? O implica incremento. Sin embargo, ustedes pueden encontrar perspectivas sobre el desarrollo distintas a las típicas del desarrollismo o del desarrollo rural que acabo de mencionar. Por ejemplo, el pachamamismo, la ecología profunda, el igualitarismo ecosférico, que considera que todos los seres vivos tienen igual derechos, y que estos derechos deben ser equivalentes a los derechos que tienen los seres humanos. Bueno, todo ese tipo, incluso las utopías del siglo XIX, que se conocieron a través de los grandes proyectos románticos del siglo XIX, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso en el fondo tienen fuertes raíces antidesarrollistas o contradesarrollistas. Y efectivamente eso han venido tomando forma, ¿no? En distintos proyectos, ¿no? Proyectos políticos, ¿no? Una es, por ejemplo, las formas de desarrollo propio, que de vez en cuando uno alcanza a escuchar en las comunidades indígenas. El ecodesarrollo es otra expresión más o menos que concilia los imperativos de desarrollo con imperativos ambientalistas. Incluso el desarrollo sostenible, sobre todo el desarrollo sostenible es fuerte, ¿no? Que es un desarrollo sostenible que considera una malla ambiental muy dura, que no se puede sacrificar, porque corresponde a ecosistemas estratégicos, etcétera, etcétera, y que se impone como la malla ambiental prioritaria sobre la cual se deben desarrollar las demás actividades económicas. Es este desarrollo endógeno, ¿no? Inspirado en el biorregionalismo, por ejemplo, en el anarquismo del siglo XIX. Bueno, hay una serie de perspectivas de desarrollo rural, ¿no? que concilian elementos de contradesarrollo, ¿no? Le pone límites a elementos desarrollistas, ¿no? Y son las que acabo de mencionarles, ¿no? Y eso en realidad está profundamente vinculado a estas ideas o plataformas desde el siglo XIX que vienen realizándose, ¿no? A través de la política y que están inspiradas en raíces profundamente antidesarrollistas, ¿no? O contra el desarrollo. Bien, hay una bien curiosa, bien interesante, la noción de desarrollo como evolución civilizatoria. Esta noción de desarrollo bueno, ahora último, por ejemplo, con la Big History, con la gran historia o con las investigaciones de historia global o de geohistoria, etcétera, etcétera, bueno, que ya proviene desde Comte o Comte, que viene con Spengler, con Marx, etcétera, etcétera, y que hoy tiene exponentes, por ejemplo, en Diamond, Jared Diamond, expresiones, pues bueno, inspirado también en Carpolagni, etcétera. Incluso Harari hoy, que es muy conocido, muy taquillero por lo que dice, etcétera, etcétera. Más o menos lo que están es insinuando siempre o tratando de demostrar siempre es que a pesar de todos los accidentes, problemas, conflictos, etcétera, 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 la civilización tiene una línea de desarrollo, ¿no? con unos
con unos nortes más o menos definidos, que consiste en mejorar la productividad, en mejorar las relaciones con el medio ambiente, es decir, no destruir los entornos, que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida, con la longevidad, el aumento de la longevidad, la pacificación de las relaciones entre los pueblos, o sea, la superación de los estados tribalistas, nativistas, etcétera, etcétera, los conflictos entre naciones. Es decir, la civilización poco a poco, digamos así, que se va domesticando a sí misma y va produciendo estados superiores o estados de seres humanos mucho más civilizados, más letrados, con mayor capacidad de empatía, de solidaridad mundial, etcétera, etcétera. Esa idea, por ejemplo, está tomando mucha fuerza, ¿no? Y en principio, esta noción de desarrollo, que ustedes también la pueden encontrar en Marx, por ejemplo, sobre todo al final, en sus últimos borradores, por ejemplo, o trabajos que no publicó, hay una noción sobre el desarrollo, ¿no? Que coincide con esta idea. Ojo, a pesar, esto es importante, a pesar de todas las posibles disrupciones o traumas o demás anomalías que se puedan ver, ¿no? En la escala global hay un desarrollo o una evolución civilizatoria, ¿no? Sobre lo cual se pone mucho optimismo, se habla de que eso es más o menos un destino inapelable, etcétera, etcétera, de la especie humana. Bueno, eso es importante que lo veamos. Claro, sin dejar de lado que eh, eh, la idea del desarrollo de la civilización a estos niveles de armonización y de la vida humana y de perfeccionamiento de la vida humana, etcétera, etcétera, podría llegar a momentos de amenaza de colapso de la propia civilización. Es decir, la civilización siempre tiene que enfrentarse al riesgo de un colapso civilizatorio, ¿no? Eso también, si no toma medidas, si no actúa, pero en general esas son las más importantes críticas que se le hacen a esta idea, ¿no? de las grandes, del desarrollo o evolución civilizatoria, por decirlo así, de la especie humana, ¿no? En general, entonces, eso es lo que uno puede encontrar sobre esas distintas nociones de desarrollo. Bien, ahora, sea cual sean las nociones, ¿no? Que veamos, que se consideren, ¿no? Las nociones de desarrollo que están detrás del capitalismo agrario, ¿no? O aquellas nociones de desarrollo que están de esta hipótesis de la civilización como una unidad, ¿no? De la especie humana, etcétera, hacia un buen vivir general, o las nociones de desarrollo que están detrás de estas propuestas híbridas como ecodesarrollo, bioregionalismo, desarrollo propio, etc. O las de antidesarrollo, que se oponen al desarrollo entendido en sus distintas acepciones, ¿no? Que acabo de mencionar, o contradesarrollo. Siempre hay una pregunta, ¿no? Y es ¿cómo se mide el desarrollo o cómo se mide el antidesarrollo? Es decir, eso es un asunto que en principio, si uno toma con seriedad, pues tiene que considerar, ¿no? Porque la política o el ejercicio del poder necesita tener más o menos una idea del comportamiento general, de las tendencias generales, si se está desarrollando un pueblo, si se está desarrollando una localidad, o si se está desarrollando un país, o si se está siguiendo la agenda del antidesarrollo, ¿no? Que ya vamos a ver más o menos en detalle qué quiere decir esto. Bueno, claro, y las distintas maneras de desarrollar que son típicas, ¿no? De medir el desarrollo típicas, sobre todo de esta idea del desarrollo en el capitalismo, son más o menos tres, ¿no? Más o menos tres las que podemos nosotros ver. Una que tiene que ver con el enfoque productivista, ¿no? Se mide el desarrollo en función del PIB, en función de los ingresos per cápita.
Otra que tiene que ver con un enfoque que puede mezclar lo objetivo y lo subjetivo, de la pobreza, por ejemplo, que mide ingresos, mide educación, salud, vivienda, longevidad, equidad de género, y que no solamente considera variables materiales, sino que incluso puede considerar variables subjetivas, ¿no? Preguntar por el estado de, ¿no? Por la valoración subjetiva de este tipo de situaciones relacionadas con la pobreza o relacionadas con la precariedad. Otra manera de medir es a través de indicadores multidimensionales ya muy complejos que puede agregar, por ejemplo, variables relacionadas con salud, ecosistemas, con calidad del aire, bueno, con PIB verde o con compensaciones ambientales, con accidentalidad. Es decir, se trata ya de indicadores multidimensionales que se vuelven pues, mucho más complejos y que pues, se han venido confeccionando más o menos de los años 50, se vienen complejizando a hoy y que tienen el propósito de medir el desarrollo en el mundo capitalista en general, ¿no? Incluso se puede considerar hasta el suicidio, no solamente el homicidio, sino también el suicidio, ¿no? Como otro elemento clave. Aquí es bueno notar que, por ejemplo, en varios años Japón ha tenido tasas de suicidio semejantes a las tasas de homicidio en Colombia, ¿no? En una suerte de inversión, ¿no? de los objetivos de la guerra, ¿no? O sea, estas sociedades hiperindustrializadas en realidad desarrollan violencias contra ellas mismas, ¿no? Es decir, violencias solipsistas, digámoslo así, de un individuo sobre sí mismo, y estas sociedades, entre comillas, en desarrollo, con estados inmaduros, con estados inviables o estados fracasados, desarrollan guerras interpersonales o interclánicas o intertribales o interregionales, como le quieran llamar, recordando expresiones típicas de la antropología, es decir, nos matamos entre nosotros mismos y en los países postindustrializados siempre se corre el riesgo de que la gente se mate a sí misma, ¿no? Bien, ahora sobre las perspectivas del contradesarrollo, del antidesarrollo, pues la tienen aquí difícil a la hora de hacer una medición. Pero más o menos hay 4 formas de abordar este asunto, ¿no? Y es, a ver, es si existe una simbiosis, una suerte de simbiosis, ¿no? Antrópico-natural, es decir, si el ser humano coevoluciona con la naturaleza o no coevoluciona. Si no existe coevolución, ¿no? Eso significa que hay desarrollo. Si existe coevolución, significa desarrollo. Significa que se está persiguiendo el modelo contradesarrollista o antidesarrollista. Eso es un asunto complicado de medir, ¿no? Es decir, a una escala muy local se puede medir y para ciertos bienes ambientales se puede medir, pero es muy difícil hacerlo cuando aumentamos las escalas, ¿no? O llevamos las escalas, por ejemplo, a niveles micro o picos. A ver, aquí es bueno mencionar este asunto, ¿no? A nivel de microorganismos, la medición de si existe una coevolución entre el agrosistema y los microorganismos del suelo es una cosa muy complicada, ¿no? Que se vuelve muy complicada de medir. No solamente a nivel regional o no solamente a nivel de emisiones, etcétera, etcétera, sino que también considerando mediciones a nivel micro o pico, se vuelve muy difícil establecer ideas o indicadores de coevolución. Otra manera, crecimiento cero, ¿no? Crecimiento cero que no quiere decir de que se pare el crecimiento de la economía. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, las formulaciones de crecimiento cero que ha hecho John Martínez Alier, por ejemplo, y pues sencillamente se quiere decir de que la tasa de crecimiento año a año es la misma. Si es del 2%, se fija en el 2% y nunca cambia. Siempre será el 2%, lo que implica también pues que el ritmo de crecimiento de la población pues baje, ¿no? Que la población también tenga un crecimiento vegetativo, por ejemplo, solo del 2% también, o del 2.5%, etcétera, etcétera. El crecimiento cero es otra forma de ver, ¿no? El antidesarrollo o el contradesarrollo, ¿no? Y se mediría si el crecimiento cero se está presente o nos estamos acercando a él, ¿no? Significa que hay políticas de antidesarrollo, políticas de contradesarrollo. La sostenibilidad fuerte y súper fuerte, que ya la mencionamos, ¿no? Es otra forma de medir, que implica indicadores muy complejos, ¿no? Muy complejos, que tiene que ver con la biota, con lo abiótico y tiene que ver con lo antrópico también, ¿no?
Bueno, esto más adelante lo vamos a ver con unas matrices de sostenibilidad ambiental que previamente yo tengo preparadas, ¿no? Para que se vea claramente. Entonces, si nos acercamos a un umbral de sostenibilidad fuerte, un umbral que es ideal, teórico, ¿no? Significa que estamos mejorando en las políticas de antidesarrollo, ¿no? O de contradesarrollo. Bueno, y está la última perspectiva, que es la perspectiva de inspiración darwinista o spenceriana o marxista, y que hoy va a través de los grandes biogeógrafos, ¿no? Y los grandes historiadores, o sea, que hacen historia de global, de las civilizaciones, y es, bueno, es ese desarrollo, ¿no? De carácter global, ¿cómo se mediría, no? Pues se mediría a través de modelos biomatemáticos o grandes modelos geofisiológicos, es decir, de toda la Tierra, donde se considerarían variables no solamente de violencia o de conflictividad, de accidentalidad, homicidios, sino que también variables a nivel global de contaminación del planeta, degradación ambiental, emisiones, huellas de carbono, huellas hídricas, bueno, todo eso se tendría en cuenta, ¿no? Para medir el desarrollo. Y si la civilización humana está aumentando en longevidad, está aumentando en calidad de vida, está aumentando en salubridad, está, etcétera, etcétera, está aumentando en PIB verde, por ejemplo, está mejorando la sostenibilidad ambiental de la producción. O sea, si el efecto global es positivo, significa que se está caminando, ¿no? En el sentido de un desarrollo civilizatorio. Bueno, eso en términos generales, las distintas perspectivas que se ven allí, ¿no? Bueno, ¿qué problemas? A ver, ¿qué problemas fundamentales encontramos en general para medir las formas de desarrollo que acabo de mencionarles, clásicas y la inspiración marxista, y las de antidesarrollo? Bueno, es decir, tienen estas inmensas dificultades, ¿no? Que son insuperables aún. Primera, es que no hay un stock, un inventario ideal de bienes ambientales para una civilización dada o para una población dada. O sea, no se puede definir eso. A hoy no se ha podido definir claramente, a no ser que uno le imponga con una política arbitraria, ¿no? Lo mismo tampoco se puede definir una tasa de explotación y de renovación de un stock, ¿no? De un recurso natural. No es fácil definir cuál es la tasa ideal de explotación-renovación, ¿no? No hay un ideal de presión demográfica, o sea, un umbral que uno diga, este es el ideal de presión demográfica. También es un gran problema. Las tecnologías que sustituyen los recursos no renovables, ¿no? Con recursos renovables, ¿no? Esas tecnologías tienen límites, ¿no? Tienen límites, no solamente límites termodinámicos o biofísicos, sino que también tienen límites económicos, cuestan mucho, o producciones industriales de estas tecnologías implican otra destrucción ambiental, muy, muy, muy radical, ¿no? Muy extensiva. Ese tipo es decir, ese es un gran limitante que tenemos hoy, ¿no? Que, 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 que siempre hay que tener presente. Otro gran problema, ¿no? Que no se puede, que no pueden dejar de lado estas perspectivas del desarrollo y del antidesarrollo, es que no es fácil, no es fácil romper con el paradigma del consumismo hedonista. Es decir, el modelo de consumo urbano o metropolitano del capitalismo es consumismo hedónico o hedonista, que implica pues confort, que implica desperdicio, que implica, bueno, todo ese tipo de cosas, el uso de cosas innecesarias, etcétera, etcétera. Bueno, esos estilos de vida no se puede, a ver, se están globalizando, y atacarlos, ¿no? De triturarlos con modelos de vida más sostenibles o menos consumistas, no, es un asunto que hoy nadie sabe cómo resolver, ¿no? Otra situación clave, que es que la calidad de vida material o el bienestar material de los pueblos del norte dependen de la destrucción ambiental, de la pobreza, la conflictividad social, etcétera, de los pueblos del sur o de las naciones del sur. Eso es otro asunto, es lo que no, es decir, cualquier idea de una especie de solidaridad mundial que considere de fondo el hecho de que las naciones del sur no deben salir sacrificadas por el progreso o por mor de las sociedades del norte, etcétera, etcétera. Eso es, o por mor del progreso de las sociedades del norte,
etcétera, etcétera. Eso es un asunto que nadie va a discutir de fondo, ¿no? Es decir, y no lo van a considerar en términos éticos o morales, etcétera, etcétera, de fondo, aún no lo han considerado, porque priman más los conflictos internos o estatal, la defensa del Estado mismo de los países del norte o de sus propias poblaciones, etcétera, etcétera. Bueno, en general tampoco, tampoco se ha podido conciliar dos lógicas muy distintas. Y es que en general la naturaleza y todos sus agrosistemas, ¿no? Todas sus formas de antropización productiva, ¿no? Tienen en realidad lógicas distintas, es decir, tienen ritmos, consumos de energía, emisiones de residuos o disipaciones de materia de energía. Es decir, su lógica es distinta a la lógica de reproducción de las ciudades o las metrópolis. Y además de que son distintas, son incompatibles y en la medida en que yo trate de conciliar estas dos lógicas, siempre me voy a encontrar con grandes obstáculos, ¿no? Y uno de los grandes obstáculos es que la naturaleza debería ser considerada por las lógicas urbanas o metropolitanas no como un bien infinito, inagotable, etcétera, etcétera, sino todo lo contrario. Pero a su vez los grandes capitalistas urbanos, ¿no? No dejan de considerarla de esa manera. Entonces el capitalismo urbano centrador, ¿no? Que permanentemente está expulsando estilos de vida urbanos, hedonistas, etcétera, sobre el campo, sobre los agrosistemas y todos sus habitantes, ¿no? Está expulsando esa lógica productivista de acumulación y destructiva del ambiente, ¿no? A su vez no están conscientes de ello, ¿no? Entonces, conciliar las lógicas naturales, ¿no? Por decirlo en términos rurales, con las lógicas urbanas, ¿no? Y urbano-centradoras, destructivas del ambiente, es una cosa que todavía nadie nos ha propuesto, ¿no? Más cuando las ciudades tienen estilos de vida que nadie está dispuesto a sacrificar, ¿no? Han logrado niveles de confort, de dotaciones culturales, etcétera, etcétera, tan complejas, que nadie está dispuesto, ¿no? Pues hablamos de bibliotecas, hablamos de industrias culturales como el cine, etcétera, etcétera, ¿no? El arte, la poesía, la música, etcétera, es decir, grandes servicios culturales de explotación del ocio de la población o de explotación del goce, ¿no? En general de las poblaciones de clase media que puedan acceder a ello, ¿no? Es decir, es un mundo tan complejo, que ha desarrollado un estilo de vida propia, urbanocéntrica, hedonista, que nadie está dispuesto a renunciar a ella, o nadie está dispuesto a sacrificar, ¿no? En beneficio de lógicas más ecológicas o agroecológicas, que implicaría que todos estos estándares de vida consumistas y hedonistas pues se verían seriamente afectados o por lo menos limitados, ¿no? Bueno, eso en términos generales. Los grandes problemas, ¿no? Grandes problemas en general en el desarrollo y que también tocan el asunto de los problemas rurales, ¿no? O del desarrollo rural en las perspectivas o el antidesarrollo rural que ya acabo de mencionarles. Bueno, ahora, ¿cuáles son los paradigmas de vida buena o los modelos de vida buena que en principio mencioné y que no están aquí, no los hemos aclarado? Vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Claro, y sobre esto hay un gran debate porque se consideran modelos de buen vivir que una suerte de estado ancestral puro o arcaico no se pueden sostener, ¿no? Es decir, el capitalismo agrario ha penetrado estas formas de vida, ¿no? O el capitalismo urbano también ha penetrado estas formas de vida. El Sumac Causay quechua, el Suma Camaña aymara, el Tecoporá guaraní, o el Euyuna de los Nasa. Esto más o menos traduce buen vivir, ¿no? O vida buena, ¿no? Para ponerlo en términos más occidentales. Y de alguna forma están moldeando, ¿no? Las políticas antidesarrollistas, ¿no? O contra el desarrollo en plataformas indigenistas o campesinistas, incluso en sindicatos campesinos, en sindicatos obreros,
etcétera, etcétera, tratan no de asumir políticas, de plataformas de partidos de izquierda, tratan de asumir estas nociones de vida buena o estas nociones de bienestar que tienen raíces arcaicas o raíces ancestrales en los pueblos indígenas andinos. Bueno, pero bueno, efectivamente hay un gran debate si pueden capturar la sustancia de estas formas de vida ancestrales, si efectivamente, o más bien se trata de una especie de utopía o de idealización que hay que tratar de poner en negociación, ¿no? De poner en trámite permanente, negociación permanente con los modelos de desarrollo capitalistas. Si ustedes, por ejemplo, observan, es una forma muy interesante, el plan Nacional de Desarrollo, le pusieron de Ecuador 2009-2013, le pusieron Plan Nacional de Buen Vivir, ¿no? Pero, bueno, tiene pues un listado más o menos, ¿no? De elementos constitutivos, ¿no? O de grandes propósitos, ¿no? Estratégicos, la satisfacción de las necesidades, la calidad de vida, la muerte digna, amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos en armonía con la naturaleza, la prolongación indefinida de las culturas, tiempo libre para la contemplación, la emancipación, ampliación de libertades, capacidades y potencialidades. Claro, el asunto es que esto en términos generales, a pesar de que que hace una fuerte coordinación o es muy consistente con la idea de buen vivir, ¿no? Trae consigo un gran problema y es que en el Plan Nacional de Desarrollo era necesario seguir explotando recursos naturales, especialmente petróleo, por ejemplo, ¿no? Y otro tipo de actividades vinculadas a la minería o al sector minero energético que producía daños ambientales, sin contar otro tipo de situaciones. Bueno, es decir, el enunciado de buenas intenciones está muy bien, pero efectivamente llevarlo a la realidad, ¿no? Nos obliga a considerar estas tensiones, ¿no? El gran problema del Parque Yasuní, donde encontraron un parque, una reserva ecológica muy importante del Ecuador, donde encontraron petróleo, etcétera. Eso, por ejemplo, es un buen es una situación de caso muy, muy interesante porque que le tocó enfrentar a Correa y que efectivamente muestra que allí se priorizó la explotación petrolera, ¿no? De manera parcial, a la fecha no sé en qué irá la disputa o el litigio, pero lo que sí es claro es que ese proyecto fue considerado como un proyecto estratégico y se viabilizó en algunas partes, ¿no? Bien, eso es en términos generales los grandes conflictos que hay, ¿no? Y que muestran en el fondo, pues que lo único que pueden hacer estos modelos de vida buena, andinos, ancestrales, es hacer una especie de hibridación o de conciliación con los modelos de desarrollo del capitalismo, por ahora, en la práctica, ¿no? Viéndolo en la práctica estrictamente. Bueno, para terminar, vamos a hacer una presentación muy rápida de los distintos problemas rurales típicos, ¿no? En Colombia, que es importante verlos. Claro, rurales, por supuesto, ¿no? Repito. Y que desde el desarrollo rural, ¿no? Tradicional, clásico, ¿no? Son considerados problemas, pero que también uno podría considerarlos como problemas en la perspectiva del desarrollo civilizatorio, ¿no? O como problemas desde la perspectiva de este desarrollo hibridado, típico del Plan Nacional de Buen Vivir del Ecuador, ¿no? Es decir, siguen siendo problemas que no se pueden dejar de lado, ¿no? Uno de ellos, pues, son los conflictos por tenencia de la tierra, la gran acumulación del suelo. En Colombia eso es una cosa excepcional. Siempre estamos dentro de los primeros 5, 6 países con concentraciones aberrantes de la tierra agrícola, incluyendo la tierra ganadera. Aquí no se cuentan territorios colectivos o territorios de reservas naturales, ¿no? Es decir, sino tierra agraria o tierra ganadera. Los conflictos entre distintos usos del suelo, eso es otro asunto. Los conflictos ambientales que también se suelen producir. Asuntos como las hambrunas, hoy en La Guajira. Inseguridad alimentaria, que está vinculado también, pero no solamente a eso, por problemas de sobrenutrición, entre comillas, o de subnutrición, en general, mala nutrición. Conflictos armados de origen agrario, es decir, por problemas de acceso a la tierra. Los típicos problemas de la pobreza rural, como
como salud y longevidad, ¿no? Vinculados, vivienda, educación, bueno, agua, saneamiento, violencia de género y ausentismo de la mujer. Las mujeres están abandonando el campo por muchas razones, ¿no? Hay violencia de género también en el campo, es una cosa que debe resaltarse. Desempleo rural, pérdida de mano de obra también en el campo, ¿no? Me refiero. Insostenibilidad ambiental, hay déficit de saneamiento básico en general, manejo de aguas residuales, etcétera, etcétera. En el campo es un asunto muy difícil, ¿no? No solamente la potabilización del agua en vivienda dispersa, sino también el asunto del saneamiento básico. El problema de la cobertura vial, ¿no? Es muy baja, muy difícil en las zonas andinas, ¿no? Muy complicado, incluso en sitios donde es fácil, la geomorfología lo permitiría, el Estado tiene dificultades para hacerlo. Los conflictos entre distintos usos, entre las distintas comunidades étnicas en el territorio. Esto es una cosa que a futuro se va a volver muy, muy difícil y es territorios campesinos, territorios indígenas y territorios afros. En conflicto permanente es un asunto que ya se ve en el Cauca, muy bien expresado y que y que va a empezar a notarse fuertemente en el Chocó, en Buenaventura, que se va a empezar a ver en Nariño. Es decir, incluso en el piedemonte amazónico, donde también migraron comunidades afros, es decir, van a haber conflictos entre territorialidades campesinas, indígenas y afros a futuro por el uso del territorio, por el acceso al territorio. El ausentismo de propietarios medianos, grandes propietarios, propietarios pequeños ya es más escaso, pero el ausentismo en la propiedad rural, me refiero, es un asunto también muy grave, muy complejo, porque los emprendimientos agrícolas casi siempre colapsan con estos ausentismos. Bueno, los riesgos ambientales típicos que se presentan, la toxicología ambiental rural es una cosa que está completamente abandonada y por supuesto los riesgos a la salud humana también en la población campesina o en la población indígena o afro es una derivado de agrosistemas, de explotación de agrosistemas en los paquetes biotecnológicos típicos. Es decir, todo ese tipo de asuntos están completamente descuidados y también son problemas, ¿no? Ahora, en términos hipotéticos, estos problemas tradicionalmente han sido o han tratado de ser intervenidos con muchas dificultades que yo pues voy a tratar de resumir. ¿Por qué no han sido ni siquiera intervenidos de forma más o menos aceptable? Bueno, una de ellas es que cuando se atacan estos problemas se sectorizan o se fragmentan, ¿no? Se tratan de manera dispersa o de manera inconexa, ¿no? Es decir, se cree que resolviendo el asunto de infraestructura vial va a resolver de por sí el asunto de salud, ¿no? O de acceso a salud. Es decir, son situaciones típicas. O se tratan parcialmente los problemas, no se trata ni siquiera el sector en particular, sino que se trata incluso un fragmento del sector. Los programas de desarrollo rural no impactan directamente, se quedan dentro de los intermediarios, ONGs, empresas, municipios, entidades públicas descentralizadas, se quedan con buena parte de los recursos y no logran impactar directamente. Los medios de comunicación hacen aquí un flaco favor porque no ayudan a identificar los problemas estructurales, sino que los dispersan en situaciones absolutamente sensacionalistas o absolutamente mediáticas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo lo convierte en un asunto absolutamente individuado, casi que personal, de una tragedia que le sucedió a alguien en el campo o una situación de pobreza de alguien en particular en el campo, y los medios de comunicación no ayudan a revelar detrás el gran problema estructural, ¿no? Lo distorsionan permanentemente, evitan que haya una mirada de la opinión pública que se fije en los asuntos de manera más orgánica. Hay un latifundismo por la vía armada o por la vía pacífica, ¿no? Extendiéndose en Colombia permanentemente, ¿no? Reconcentrando tierra, y eso también hace muy difícil que las reformas agrarias funcionen. Se coaligan con el Estado, o sea, a través de notarías o de grupos armados, incluyendo grupos legales armados, es decir, se coaligan y además de los grupos ilegales pues prácticamente que conforman verdaderas máquinas, ¿no? De reconcentración de tierra, ¿no? Máquinas de reconcentración del latifundio. Eso es un fenómeno que también evita, es decir, evita
de fondo evita cualquier posibilidad de reforma agraria, ¿no? Lo ambiental no es un asunto prioritario, nunca lo ha sido, ¿no? En esas agendas de desarrollo rural nunca ha sido un asunto prioritario. Y bueno, otro tipo de problemas relacionados con, con políticas públicas ineficientes, erráticas, bueno, todo tipo de problemas que se van desencadenando alrededor de ello. No se consideran los enfoques de las relaciones urbano-regionales, urbano-rurales, bueno, en general, eso es en términos particulares.